tal? Muy buenas tardes, yo soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Empezamos con la transmisión del 1 de diciembre de 1992, bajo la conducción de Guillermo Ortega y Dian Pérez. En Buenos Aires tuvo verificativo la cumbre de Río, a la que acudió el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Uno de los temas fue un intento de golpe de Estado en Venezuela contra Carlos Andrés Pérez y otras importantes notas. Esta es la narración original. ECO con Guillermo Ortega. Entramos a los detalles de las noticias. Carlos Saúl Menem, presidente de Argentina, inauguró hoy en Buenos Aires la sexta cumbre del Grupo de Río. Al encuentro asisten los presidentes de Ecuador, México, Honduras, Colombia, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Jamaica y los ministros de Asuntos Exteriores de Venezuela y Perú. En su discurso inaugural, el presidente argentino se refirió al intento de golpe de Estado en Venezuela. Manifestó su enérgico rechazo a este tipo de acciones que ponen en riesgo la democracia en el continente. El presidente Menem se refirió también a la integración continental. Dijo que este proceso debe darse de manera conjunta y no en forma aislada. El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, llegó hoy a Buenos Aires, la capital de Argentina. El presidente mexicano asiste a la sexta cumbre del Grupo de Río, que se inauguró este mismo martes. Luego de su arribo, el presidente Salinas se trasladó de inmediato al hotel donde se hospeda, junto con los mandatarios de Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Honduras y Jamaica, todos ellos asistentes a la cumbre del Grupo de Río. Posteriormente, el presidente de México fue recibido por el presidente Carlos Saúl Menem. En el Salón Versalles del Hotel Alvear Palace tuvo lugar la inauguración de la Cumbre de Río con un discurso inaugural del presidente argentino. Al término de la primera sesión de trabajo, el presidente de México, junto con los demás mandatarios participantes en la cumbre, asistirán a un almuerzo en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno. Posteriormente regresarán a la segunda y última sesión de trabajo de este día. Por la tarde está previsto que los presidentes latinoamericanos se trasladen al predio ferial de Palermo de la Sociedad Rural de Argentina. Según observadores, el encuentro del Grupo de Río está marcado por el reciente intento de golpe de Estado en Venezuela, uno de los países integrantes de este organismo. El Grupo de Río, fundado en 1988, lo integran Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Cuenta además con la presencia de Honduras en representación de los países de América Central y Jamaica por los países caribeños. El Grupo de Río, junto con la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, configuran la base para una potencial integración de la región. El Grupo del Río lleva a cabo la toma de decisiones políticas, mientras que ALADI es el organismo técnico y de cooperación. El Grupo de Río tiene su primer antecedente en el Grupo Contadora, conformado el 9 de enero de 1983 por México, Colombia, Venezuela y Panamá. En ese entonces, el grupo tenía por objeto principal mediar para el restablecimiento de la paz en Centroamérica. 3 años después, en diciembre de 1986, se lleva a cabo la Declaración de Río de Janeiro, suscrita por los cancilleres del llamado Grupo de los Ocho. Uruguay, Chile, Venezuela, Perú, Argentina, México, Brasil y Panamá participaron en el encuentro que dio al grupo su denominación actual. Fue en 1990 cuando se sumaron a este mecanismo de integración Chile, Ecuador, Paraguay y Bolivia, además de un representante de América Central y otro de la Comunidad del Caribe, la CARICOM. Cabe señalar que el Grupo de Río ha experimentado una reducción en el número de sus integrantes. En 1989, Panamá fue suspendida del grupo cuando Guillermo Endara asumió la presidencia en el marco de la invasión norteamericana a ese país.
y en abril de este año una sanción semejante fue decidida contra Perú, luego de que el presidente Alberto Fujimori interrumpió las garantías constitucionales y con apoyo militar disolvió el Congreso. En la actualidad, el Grupo de Río mantiene su atención sobre temas como la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Entre sus principales objetivos, también destaca el impulso a los procesos de integración regional y subregional y el estímulo a la exploración conjunta de nuevos campos de cooperación que favorezcan el desarrollo económico, social, científico y tecnológico de los países que integran al Grupo de Río. Este 1 y 2 de diciembre, Buenos Aires, Argentina, es la sede del encuentro del Grupo de Río, país que actualmente ocupa la Secretaría Temporal del organismo. En esta reunión, además de la ausencia de Perú y Panamá, también quedará vacío el asiento destinado al presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, debido al reciente intento de golpe de Estado que el mandatario enfrentó el viernes pasado. En Estados Unidos, Richard Boucher, vocero del Departamento de Estado, dijo que la Casa Blanca está lista para desconocer a cualquier grupo usurpador en caso de que hubiera triunfado la fallida intentona golpista de Venezuela. El vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, expresó preocupación por los actos antidemocráticos que tuvieron lugar en Venezuela. Clearly, we're concerned about any undemocratic actions against democratic governments in this hemisphere. Estados Unidos no puede tener relaciones normales con un país que haya abandonado la democracia y trabajará con los gobiernos electos para apoyar los procesos constitucionales en donde se vea amenazada la democracia. Boucher agregó que durante el intento de golpe de Estado en Venezuela, ningún norteamericano resultó herido o muerto. La embajada norteamericana activó el sistema de seguridad y ha hecho contacto con empresas norteamericanas, escuelas y grupos misionarios. Estos fueron a hoteles y al aeropuerto comercial un día después del intento de golpe de Estado para checar el estado de los norteamericanos. El Departamento de Estado, al hacer una evaluación de las cosas, dice que la calma está volviendo al país y las fuerzas de seguridad están restableciendo el orden. Estados Unidos reiteró su apoyo al presidente Carlos Andrés Pérez. Expresó que estaba listo a desconocer a cualquier grupo usurpador y a condenar con sanciones cualquier atropello a la democracia. Según el presidente peruano Alberto Fujimori, conocidos políticos locales estaban al tanto de la rebelión militar del pasado 13 de noviembre, allá en Perú. Una nueva tormenta política tiene lugar en el Perú. Esta vez declaraciones del presidente Alberto Fujimori, en las que revela ramificaciones secretas del fallido golpe de Estado del pasado 13 de noviembre, conmocionaron a los medios políticos. El presidente Fujimori reveló que su ex vicepresidente, Máximo San Román, y el ex senador Alberto Borea, dirigente del Partido Popular Cristiano, sabían de los planes sediciosos. Probablemente lo último, ese es el fundamento legalista que seguramente el señor Borea ha utilizado para tratar de concretar esta intentona de asesinato. Evidencias que aparentemente lo compromete. Ahora, él no está como inculpado, ojo, él está citado como testigo. Otros informes involucran también al general Jorge Flores, ex ministro de Guerra, durante el gobierno de Alan García. De allí que los medios de prensa de Perú dediquen grandes espacios y titulares a esta información. De acuerdo a esta nueva versión, se confirmó que los insurrectos planearon eliminar a Alberto Fujimori para crear la vacancia presidencial. Se programó la ascensión al mando de Máximo San Román en su calidad de presidente constitucional y se ratificó los cargos contra civiles como los empresarios de televisión y radio, Julio Vera Gutiérrez y Jorge Pollack, actualmente asilados en Costa Rica y en la Embajada de Chile respectivamente. ECO consultó su opinión al ex senador Máximo San Román. En forma tajante negó los cargos y anunció para este martes una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros. Por su parte, el ex senador Alberto Borea, quien también oficia de abogado de los generales golpistas, ha sido citado para este miércoles al Consejo Supremo de Justicia Militar. En tanto, la fiscal ad hoc, Flor de María Maita, formalizó denuncia penal contra los civiles Jaime Salinas, hijo del general Jaime Salinas Sedó, artífice del fallido golpe, y Jorge Pollack, propietario de Radio Libertad, como presuntos autores del delito de rebelión en agravio del Estado. Pero lo más grave fue su acusación contra conocidos dirigentes políticos que estarían implicados también en la insurrección. Los presuntamente estarían implicados los ciudadanos civiles Alberto Borea, Máximo San Román, Mercedes Cabanillas, Abel Salinas Izaguirre, Alfredo Camino, Gonzalo del Solar, Enrique Rodríguez Larrarín,
Miguel Reboredo. En Brasil, las autoridades investigan atrocidades cometidas durante la época de la dictadura militar. Las revelaciones de un ex sargento arrepentido del ejército brasileño están movilizando grupos de derechos humanos en todo el país. El ex sargento Marival Chaves trabajó para los órganos de información en la época de la dictadura militar. A mediados de este mes, Chaves dio una larga entrevista a Veja, la revista de mayor circulación de Brasil, y contó en detalle cómo eran realizadas las detenciones, torturas, muertes y desapariciones de presos políticos en los años de la represión. Entre sus revelaciones, Chaves contó que los militares llegaban a descuartizar a sus víctimas para hacer desaparecer los cadáveres. Esta semana, el ex sargento se reunió con parientes de desaparecidos políticos y miembros del grupo Tortura Nunca Más. Jamais presenciei mortes. Él dice que nunca participó en torturas y asesinatos y que sus revelaciones fueron consecuencia del clima democrático que culminó con el impedimento del presidente Collor. Chaves se refirió también a las amenazas de que viene siendo objeto y dijo que si algo le sucede a él o a su familia, será divulgado un documento con nombres que hasta ahora mantuvo en sigilo como medida de seguridad. En el encuentro con las familias de desaparecidos, esta mujer supo que en la época de la dictadura militar, su hija y su yerno fueron asesinados a tiros y que sus cuerpos quedaron expuestos en la puerta de uno de los órganos de informaciones del gobierno. El ministro de Justicia de Brasil, Mauricio Correa, determinó que la policía investigue las denuncias de Chaves, con el objetivo de localizar los cuerpos de más de 100 desaparecidos políticos durante la dictadura militar. En medios militares brasileños, las denuncias del sargento Marival Chaves no fueron nada bien recibidas. Para los militares brasileños, el tema de los desaparecidos políticos hace parte de la historia, ya que la ley de amnistía de 1979 fue considerada como amplia, general e irrestricta, lo que quiere decir que es válida para crímenes de los dos lados. Según analistas, la crisis económica y los programas de ajuste aplicados por el gobierno de Bolivia han ocasionado un deterioro en la producción y los empleos fijos. En las ciudades de Bolivia, 2 de cada 3 trabajadores están en el sector informal. Es decir, que en las urbes bolivianas, el 66% de los trabajadores está dedicado a las actividades de servicios, conformadas por pequeñas unidades productivas y por trabajadores de cuenta propia. Este es, pues, un mercado laboral que se denomina como informal. Son empleos precarios o subempleos. Hablamos de lustrabotas, librecambistas, comerciantes ambulantes, globeros, escribanos, callejeros, refresqueros e incluso vendedores de pirañas. De lo que se trata es de obtener un poco de dinero para el pan de cada día. Este es un efecto de la crisis económica y los programas de ajuste que han ocasionado un deterioro en la producción, la reducción del salario y el achicamiento del mercado de trabajo, en particular en el sector público. Decíamos que hoy comenzó en Buenos Aires la 6ª cumbre presidencial del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, lo que conocemos como el Grupo de Río, con la participación de presidentes del continente americano y 2 cancilleres. El discurso inaugural estuvo a cargo del presidente argentino Carlos Saúl Menem, el anfitrión de esta cumbre. En su discurso, el presidente Menem repudió de manera enérgica el intento de golpe de Estado en Venezuela y manifestó su apoyo solidario al gobierno de Carlos Andrés Pérez. El presidente Menem rindió además homenaje a todos los venezolanos, militares y civiles que cayeron defendiendo la democracia. Este es un fragmento del discurso pronunciado por el presidente Menem. Señores presidentes y amigos, la marcha hacia la integración del continente es ya un hecho irreversible. Podremos avanzar más o menos aceleradamente en esta empresa. En gran medida dependerá de nuestra voluntad política, de nuestra consecuencia y tenacidad en la acción, de nuestra lealtad a las banderas que firmemente hemos levantado y de la claridad de nuestros propósitos para diseñar una nueva y fructífera historia.
Nuestro esfuerzo deberá ser el esfuerzo colectivo. La persuasión debe ser nuestra voz permanente. Esa persuasión por atracción visceral, a menudo más eficaz que la promoción. El amoldarse a las nuevas exigencias y desafíos, sin perder nuestras tradiciones, deberá ser nuestra necesidad. Por convicción, identificación y reconocimiento sinceros. Para ello, es necesario consolidar y fortalecer la democracia representativa. Solo bajo esta forma política podremos garantizar y enriquecer las posibilidades que ofrece la vida en libertad, con el pleno respeto de los derechos humanos. Solo bajo la égida de la democracia promovemos el accionar independiente de los poderes públicos en la lucha contra la corrupción, guiados siempre por las metas de la justicia y la equidad para el beneficio de nuestros pueblos. Si nuestros países no continúan firmemente en estos cauces, muy gris y triste será el destino de las futuras generaciones de americanos. Y la responsabilidad histórica recaerá con justicia y fuerza sobre nosotros, por haber fracasado en la conducción de los destinos que nuestros pueblos depositaron en sus gobiernos. Los invito, pues, señores presidentes, a trabajar en estos días con el espíritu y la mente puesta en la gente de nuestra querida América. Ellos nos observan y esperan de nosotros soluciones a los problemas que nos aquejan. América Latina y el Caribe no pueden ser meros espectadores de un mundo que avanza hacia un nuevo orden internacional. América Latina y el Caribe están llamados a ser grandes protagonistas del camino hacia el futuro. Permítanme terminar mis palabras con una verdad de las tantas que expresara el libertador general don José de San Martín. Muchas gracias y continúen con nuestra programación. Eso fue lo que ocurrió en diciembre de 1992, y ese es el documento histórico de ECO. Y a más de 32 años, esta semana el mundo presencia la tensión en Medio Oriente. El jueves por la noche, tiempo del centro de México, se reportaron explosiones en el centro de Irán, lo que provocó la activación de las defensas aéreas y la restricción al espacio para vuelos comerciales. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por varias cadenas como la NBC o CNN, Estados Unidos recibió un aviso previo del ataque israelí, pero la Casa Blanca no lo respaldó ni participó en su ejecución. Mientras que el diario The Washington Post dijo que solo tenía la intención de demostrar a Teherán que los israelíes tienen la capacidad de llegar al centro del país persa, según un funcionario que pidió anonimato. Se trata del capítulo más reciente de la escalada de Irán e Israel, casi una semana después del ataque con más de 300 misiles y drones con saldo blanco, derivado del bombardeo contra el consulado iraní en Damasco, Siria, que dejó 16 muertos, incluidos 2 generales de la Guardia Revolucionaria. El viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que su país no estaba involucrado en operaciones ofensivas al referirse a las explosiones registradas en Irán. Agregó que la atención de Estados Unidos se ha centrado, por supuesto, en garantizar que Israel pueda defenderse eficazmente, pero también en reducir las tensiones y evitar conflictos. The United States has not been involved in any offensive operations. What we're focused on, what the G7 is focused on, and again it's reflected in our statement and in our conversation, is our work to de-escalate tensions. Irán negó que haya sido atacado con misiles, pero aseguró que las defensas aéreas derribaron varios drones. Además, la agencia estatal de ese país agregó que no tienen registro de ningún impacto o explosión a gran escala. Horas antes, Ahmad Najat-Talab, el comandante de la Guardia Revolucionaria a cargo de la seguridad nuclear, advirtió que una respuesta israelí haría imposible revisar su doctrina atómica y desviar sus consideraciones previas, y que si son atacados sus centros nucleares, sin duda responderán con misiles avanzados contra los sitios atómicos israelíes. También el presidente iraní Ebrahim Raisi aseguró que incluso la más minúscula invasión de su territorio provocaría una respuesta masiva y severa.
Este lunes, antes de conocerse las explosiones en Isfahán, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Ali Bagheri Kani, dijo que la respuesta de Teherán a cualquier represalia israelí se produciría en cuestión de segundos, no de horas. رژیم صهیونیستی میخواد کوچکترین شیطنتی علیه سرزمین ما، علیه افراد ایرانی، علیه منافع جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، قطعاً با پاسخ قاطع و سخت مواجه خواهد شد و همونطور که عرض کردم دیگر 12 یا 13 روز فاصله بین اقدام رژیم صهیونیستی و پاسخ مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. صهیونیست‌ها باید روی نه ساعت بلکه ثانیه ها باید حساب کنند. En Washington, el presidente Joe Biden aseguró el lunes que quiere evitar que se propague aún más el conflicto en Medio Oriente. Al mencionar lo que ocurre en la Franja de Gaza, Biden dijo que estamos comprometidos con un alto al fuego que traiga a los rehenes a casa y evite que el conflicto se propague más de lo que ya lo ha hecho. Estados Unidos anunció sanciones contra el programa de drones, industria siderúrgica y fabricación de autos iraníes. El martes, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, anticipó las sanciones al programa de misiles y drones de Irán y dijo que esperaba medidas similares de sus socios y aliados. Sullivan especificó que habrá presión para contener y degradar la capacidad y eficacia militar de Irán. El miércoles, el primer ministro Benjamín Netanyahu subrayó que nadie le va a imponer qué decisión debe tomar sobre la respuesta de Israel tras el ataque de Irán y reiteró que Israel hará todo lo necesario para defenderse. Mientras tanto, el portavoz del ejército, Daniel Hagari, dijo que Irán no saldrá indemne de su ataque del sábado pasado contra territorio israelí. Hagari agregó que disparar misiles no quedará impune. אני מודה לידידינו על תמיכתם בהגנת ישראל, ואני אומר את זה גם תמיכה במילים וגם תמיכה במעשים. יש להם גם כל מיני הצעות ועצות, אני מעריך את זה, אבל אני רוצה להבהיר שאת ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו. ומדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה. Firing 110 ballistic missiles directly to Israel will not get scot-free. We will respond in our time, in our place, in the way that we will choose. El viernes, Rusia pidió a Israel e Irán ejercer la contención tras conocerse explosiones en suelo iraní. Previamente, Rusia ya había llamado a ambos países a solventar sus diferencias exclusivamente por la vía diplomática. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó que el gobierno ruso está extremadamente preocupado por la reciente escalada de tensión en Medio Oriente. Peskov llamó a los países de la región a la moderación y estimó que una mayor escalada no responde a sus intereses. En otra información vinculada a Medio Oriente, Estados Unidos vetó el jueves el ingreso de Palestina como miembro con pleno derecho en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. La votación se celebró en el seno del Consejo de Seguridad el jueves, donde 12 países votaron a favor, uno lo hizo en contra y uno más se abstuvo. Con el veto de Estados Unidos, Palestina continuará como observador sin ser miembro, estatus que conserva desde 2012. La votación se produjo cuando Israel prosigue sus acciones militares en la Franja de Gaza. Vamos a una pausa, pero no se vaya, regresamos. Al regresar, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta un nuevo juicio. No se vaya, ya volvemos. Estamos de regreso. Y este miércoles, el Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que aún no es claro cuántos países acompañarán su demanda ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto de las fuerzas de Ecuador a la Embajada de México en Quito. Recordó que en la Organización de los Estados Americanos, 29 naciones apoyaron los derechos de nuestro país. Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. En la conferencia matutina se proyectó la reunión extraordinaria de los países integrantes de la CELAC, en la que los mandatarios cerraron filas y condenaron el hecho, al calificarlo como un acto de barbarie. Lo que ha sucedido con Ecuador es parte de eso, barbarie. No se puede denominar de otra manera. Ha sido un acto de barbarie, hoy condenado en unanimidad por el mundo entero. Aceptar o callar ante el inaceptable comportamiento del gobierno del Ecuador
sentaría un precedente muy grave y peligroso. Un hecho sin precedentes en el derecho internacional que no debe volver a repetirse. Una medida así no se había producido nunca, ni en los peores momentos de desunión y discrepancia registrados en América Latina y en el Caribe. Ha provocado el rechazo categórico de todos aquellos países que consideramos que los tratados internacionales, que el respeto a los tratados internacionales constituye una piedra angular. Expresamos nuestro rechazo a este tipo de actos inadmisibles desde todo punto de vista que vulneran la convivencia pacífica entre los estados y a su vez son una clara manifestación de barbarie. El lunes, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió ante un tribunal en Nueva York. Dijo que el juicio era un asalto a Estados Unidos. Trump es acusado de ocultar un pago de $130,000 a Stormy Daniels, exactriz de películas para adultos, y proteger de esta forma su campaña presidencial en 2016. Esta semana comenzó la integración de jurado de 12 personas y de 6 sustitutos, todos mayores de 18 años. Aún no hay fecha para el inicio. El expresidente sostuvo que este juicio nunca debió llevarse a cabo. This is a trial that should have never been brought. It's a trial that is being looked upon, looked at all over the world. They're looking at it and analyzing it. Every legal pundit, every legal scholar said this trial is a disgrace. We have a Trump-hating judge. We have a judge who shouldn't be on this case. He's totally conflicted. But this is a trial that should never happen. It should have been thrown out a long time ago. En India, las que se consideran las elecciones más grandes del mundo comenzaron el viernes en lo que se estima es el proceso electoral más grande en décadas en ese país. Será un proceso de elección escalonado en 7 fases al que acuden 970 millones de personas en 28 estados y que concluirá el próximo 1 de junio. En India se elige a los 543 miembros de la Cámara Baja del Parlamento. El resultado de las elecciones también determinará si el primer ministro Narendra Modi podría encabezar un tercer mandato. La impactante imagen titulada "Una mujer palestina abraza el cuerpo de su sobrina" del fotoperiodista palestino de la agencia Reuters, Mohamed Salem, fue la ganadora del World Press Photo 2024. Cuenta el dolor de la guerra y muestra a Inaz Abu Mamar, de 36 años, abrazando el cuerpo de su sobrina Sally, de 5 años, quien murió junto a su madre y su hermana cuando un misil israelí destruyó su casa en Gaza. La imagen fue publicada en noviembre de 2023 y capturada en la morgue del Hospital Nasser, donde las personas acudían a buscar a sus familiares desaparecidos tras estos bombardeos. El propio autor lo describe como un momento poderoso y triste que resume el sentido más amplio de lo que sucede en la Franja de Gaza. Hasta aquí una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Yo soy Florencia de Rodas y los espero la próxima semana.